eso es importante, porque por ahí se explica este conjunto de elementos que tienen que ver con los aspectos de la víctima, el agresor y el espectador. Entonces, ¿por qué existe el bullying en la escuela? ¿Qué hace posible que exista eso? La impunidad. Se le da mayor poder cuando la persona queda impune. Es decir, hago lo que yo deseo hacer, lo que agredo como quiera, promuevo la agresión, pero no genera ninguna situación sancionadora, descalificadora, ni menos, o sea, ¿por qué? Porque surge la impunidad. ¿Y de quién viene la impunidad? ¿Quién construye, quién genera la impunidad? ¿Los profesores, porque no saben, o los alumnos? ¿Quién genera la impunidad? Los alumnos. Es decir, ustedes pueden contestarme, nosotros, ¿no? Nosotros generamos la impunidad, porque no se reporta, no se informa, no se comunica. ¿Podemos avanzar, por favor? La siguiente. La siguiente. Bien, los diferentes tipos de acoso escolar, ¿no?, que hay en estos aspectos, ¿no? Está el bloqueo social, que significa un aspecto netamente de marginar a la persona, no permitirle jugar, por ejemplo, no participar en los juegos. El hostigamiento, ¿no?, un aspecto de discriminación, ¿no?, de generar un ámbito de maltrato de índole más que todo verbal, de amenazas. Está la manipulación social, que implica crearle una mala imagen a la persona, hablar mal de la persona, ¿no? La coacción, obligarlo a hacer cosas bajo amenazas, ¿no?, bajo amenazas, sobre todo llevado por el temor, ¿no? La exclusión social, no tomarlo en cuenta, tratarlo de manera indiferente, no hablarle, ¿no? A veces lo que dice la parte del juego del hielo, ¿no? La intimidación, ¿no? Amenazas constantemente, ¿no? En general ese aspecto, ¿no? Y muchas veces se ve el ámbito, por ejemplo, de la amenaza a la integridad, ¿no?, que es el daño, amenaza al daño físico, y no solamente al mismo alumno, sino también se han visto casos de que donde se amenaza también con hacer daño a algún familiar también del alumno, ¿no? Entonces, estos tipos que ya van desde el ámbito verbal, físico y social, se ven y se sienten, ¿no? Por ejemplo, la otra vez me contaba una alumna de un colegio prestigioso de acá de Lima, y me hablaba de que, bueno, la mamá la llevó a consulta porque estaba sustrayendo plata, ¿no? Había sustraído la otra vez 50 soles del dinero de sus padres. Y le preguntaban por qué era, porque necesitaba pagar a un alumno para que le devuelvan los libros, ¿no? Esos tipos así, secuestros al paso que sufrimos los adultos, ¿no? Te retenemos algo con tal de pagar ese aspecto. Son situaciones que se ven y que de repente ustedes las han visto y las conocen, y que son importantes también comunicarlas. La siguiente, por favor. Las causas del bullying, sobre todo centrándonos en el agresor, ¿no? Principalmente el agresor son personas, se puede decir, que no están bien, que tienen un problema. Y el problema sobre todo recae en el ámbito emocional. Miren, chicos, nosotros, los seres humanos, constantemente estamos sintiendo emociones. Cada vez que interactuamos con una persona, tenemos la posibilidad de experimentar 4 emociones: alegría, cólera, tristeza y placer. Esas principales emociones. Mire, si nos encontramos con un amigo que nos trata bien, ¿qué vamos a sentir? Alegría, ¿no es así? Y placer también.
Si nos encontramos con una persona que nos insulta, nos descalifica, ¿no? ¿Qué sentimos? Cólera, y terminamos también sintiendo tristeza. Entonces, todas nuestras relaciones interpersonales nos generan y nos producen este tipo de emociones. El problema radica en que a veces no sabemos canalizar las emociones. No implica cómo se va en este aspecto de las emociones. Y principalmente las personas que agreden son personas que están mal, están emocionalmente mal, y son esta situación de estado emocional muchas veces, no siempre, pero mayormente están centrados en los aspectos de la relación familiar. El ámbito es que llego mal emocionalmente a la escuela y trato de expresar mi malestar de una manera a veces enmascarada a través de la agresión a otras personas. Entonces, este ámbito es importante verlo porque las causas generalmente siempre aterrizan a un ámbito de dinámica familiar, pero también aunado a los aspectos propiamente dicho de la dinámica de la escuela. Si tenemos una escuela poco organizada, poco motivada en estos aspectos, vamos a ver que no va a generar mucho ámbito en el desarrollo de este problema. La siguiente, por favor. Este es un mensaje para los chicos que puedan estar sufriendo bullying. Primero, debe entenderse que no tienen la culpa de ser agredido. A veces, y lo que mencionaba, el vínculo de autoestima con bullying es sumamente importante. Los aspectos relacionados a los ámbitos, por ejemplo, de lo que implica la autoestima, la consecuencia del bullying genera una merma en la autoestima, una disminución en la autoestima. Y muchas veces eso genera estado de culpa. Y los chicos se sienten culpables de sufrir este tipo de maltrato. Segundo, no tienes que hacer frente a esta situación tú solo. Y yo quiero aquí referir, no sé si ustedes han visto nuestra publicidad del 50 aniversario de San Martín. ¿Han visto la publicidad? ¿Sí? ¿No? Por ejemplo, nuestra publicidad de los 50 años radica en que el buen rendimiento y el éxito de nuestros alumnos se da acompañado de la presencia y apoyo de los padres. Ojo, miren lo que nosotros promovemos en nuestra universidad. Es importante ver, al alumno se le cayó el lápiz, quien lo recoge es el papá. Está ahí acompañando, alcanzando el borrador, es la mamá. Esto es importante porque desde aquí queremos como universidad ir promoviendo estos aspectos. Nadie está solo. Principalmente se tiene a la familia. Y ese ámbito es importante tomarlo siempre en cuenta. No tienen por qué enfrentarlo solo. Comunicar a los profesores y comunicar principalmente a la familia. Recuerda que el agresor es quien tiene el problema y no tú. Si alguien está tratando mal es porque efectivamente no se siente contento consigo mismo, no se siente contento con lo demás. Y cuando uno no se siente contento es porque principalmente genera un sentimiento de infelicidad. Algo le está pasando y hay que ayudarlo. Bueno, y reiterar lo que se trata a los demás como quieres que te traten, ¿no? Ayuda al que necesita y así tú recibirás la ayuda cuando lo necesites. Nosotros somos los únicos y principales responsables de crear una cultura de paz. Pregúntense ustedes jóvenes, ¿qué tipo de escuela quieren tener? La decisión está principalmente en ustedes. La decisión está principalmente en ustedes. Por eso es importante la parte de la organización juvenil y escolar para poder enfrentar estos ámbitos, ¿no? Creo que en el debate que nos viene en la segunda parte podemos ampliar más sobre este tema y poder así dar mayores alcances sobre el problema del bullying. Gracias por su atención. Bueno, muchas gracias. Vamos a ir a 15 minutos estrictos, por favor, chicos, de refrigerio. Pueden avanzar. Claro que sí. Vamos a retomar esto
con algo que va a ser seguramente del interés especialmente de ustedes, porque ahora se trata de escuchar los comentarios del panel que tienen aquí a la izquierda. Y vamos a comenzar con el comentario de la profesora María Muente, directora del Colegio Rita Castro. Su intervención va a ser de 5 minutos y luego van a también irles pidiendo a ustedes las preguntas que les hemos venido solicitando que tenían que escribir en la libreta. Ojalá que ya tengamos bastantes de sus preguntas. Profesora María Muente, por favor, sus comentarios. Buenos días, agradecer a Cátedra Perú por invitarme a compartir con ustedes algunos comentarios en relación a este tema tan importante, especialmente para los que estamos comprometidos con la educación, que es mi caso, ser directora del Colegio de Aplicación Rita Castro Ramos de la Universidad de San Martín. Tengo 14 años como directora y con la felicidad y la alegría de tener que convivir con alumnos, con chicos, que verlos crecer y saber de que de nosotros, de todo el ámbito educativo, depende su armónico desarrollo y que vivan en un ambiente de armonía y de seguridad. Se ha estado señalando que el bullying tiene causas. Es importante clarificar que cuando hablamos de bullying debemos hablar de factores de riesgo. Si nosotros hablamos de causas es una relación directa y como que tuviéramos que asumir culpas en determinados elementos o factores. Cuando hablamos de factores de riesgo, hablamos de situaciones que pudieran traer consigo el bullying. Factores que se dan en nuestro ambiente, sea a nivel familiar, social o dentro de la misma centro educativo. Quería clarificar este concepto para no hablar de causas, sino de factores de riesgo. Cuánto existe una serie de factores que pudieran ser los elementos que conlleven a la presencia de bullying. Algunos puntos que quería resaltar es que es mucho mejor prevenir que vernos en la presencia del problema. Dentro de las instituciones educativas, nuestra principal función como directores, como directivos, es crear programas que permitan a nivel institucional que se tenga un ambiente de armónica convivencia. Y esto no solamente con programas dirigidos a los alumnos, sino de lo que significa el clima institucional. Cómo el colegio puede, desde sus directivos, crear un ambiente en el que los profesores sí puedan enseñar a convivir en armonía. Si es que el colegio propicia que todo profesor se sienta feliz y que cuando viene al colegio siente que es su segundo hogar, en donde la convivencia entre los profesores es armónica, en el que no existe serruchadas de piso, en el que no existe envidias, resentimientos o agresiones entre ellos, tenemos un equipo docente que refleja un ambiente de trabajo en equipo armónico. Tendremos un equipo de docentes que pueda enseñar lo que significa convivir en armonía. Entonces, en eso discrepo de alguno de los colegas que señaló que no era posible. Yo creo que sí es posible y no creo ser una isla o que sea la única institución educativa donde el equipo docente puede reflejar y enseñar a sus alumnos a convivir en armonía desde el ejemplo. Es uno de los pilares de la educación, que el profesor es el ejemplo. Por otro lado, señalar que la institución educativa tiene que intervenir a través de programas de prevención y de promoción, como señaló nuestra colega Liliana Landazuri, la importancia de crear una serie de programas desde la perspectiva de la psicología
para lograr que los alumnos tengan habilidades sociales